Isaac. Tema 2.1, 2.3, solución de desigualdades lineales, parte 1 y parte 2. Vamos a ver cómo se resuelven las desigualdades lineales. ¿Por qué son lineales? Porque su mayor exponente es 1. Luego de haber visto la clase del video anterior, donde explican los ejercicios iniciales, pasamos a resolver estos ejercicios y vamos retomando algunos conceptos que se nos explicaba. Primero, tenemos una desigualdad lineal porque su exponente es 1. Ahora la pregunta es, ¿qué es resolver o buscarle la solución a la desigualdad? Es encontrar el valor de x. Pero cuando ya encontramos los valores de x, hay que ver qué valores de x satisfacen a la desigualdad. Vamos a ver cómo se resuelven. Vamos a resolver primero el literal A. El literal A nos dice x más 7 mayor o igual a 10. Mi objetivo es dejar sola x. Entonces, como a este 7 lo debo de quitar, lo paso al otro lado a restar. Si se recuerdan, eso lo veíamos en las ecuaciones lineales. Lo único que ahorita estamos usando desigualdades, pero es la misma idea. Entonces tenemos a x, 7 lo pasamos al otro lado y como está sumando pasa a restar. Bajamos x mayor o igual a 10 menos 7 es 3 y me dio esto. Luego que ya tienen ustedes esto, que ya dejaron sola x, leen esta parte. Esa parte les va a dar la pauta cuál es la respuesta. Entonces tenemos los x mayores o iguales a 3. Yo he ocupado la recta numérica porque eso nos permite visualizar mejor qué es lo que nos están diciendo. Pero si usted mentalmente lo puede hacer, pues está bien. Entonces yo tengo la recta numérica y acordémonos que al lado izquierdo van los negativos y al lado derecho los positivos. Entre más lejos estén los números en los negativos son menores. Y tomar en cuenta que estos números no tienen fin, entonces hacia la izquierda se van a menos infinito y hacia la derecha se van al más infinito. Esos son los elementos que debo de tomar en cuenta. Ahora bien, me dice los x mayores a 3. ¿Dónde está 3? Se encuentra acá. Y los mayores a 3, ¿cuáles serían? 2, 1, 0, menos 1. No, ¿verdad? No serían eso. Entonces los mayores a 3 serían los que van hacia la derecha de 3. Por lo tanto, esos valores serían a partir, dice aquí, los x mayores o iguales. Iguales sería 3, que es lo que tenemos acá, 3, coma, y se fue hacia el más infinito. Entonces los valores que puede tomar x son estos valores desde 3 hasta más infinito. Ese es el conjunto solución de esta desigualdad. Ubico a 3. Y como me dicen mayores a 3, yo agarro ese a la derecha, entonces mi conjunto solución empieza desde 3 hasta más infinito. Por eso es que escribimos primero 3 y luego se va a más infinito. El corchete va cerrado en 3 porque acá les he escrito yo también que si lleva este signo, y eso lo vimos al inicio del año, si va menor o igual, mayor o igual, el corchete va cerrado, y si solo es menor o mayor, los corchetes van abiertos. ¿Por qué razón? Porque incluyen al número. Vamos a hacer el literal B, x menos 3 mayor a menos 8. Como mi objetivo es dejar sola x, entonces este menos 3 lo paso al otro lado y como está negativo pasa a positivo. Y luego menos 8 más 3 es menos 5 y luego ustedes lean esta parte. Los x mayores a menos 5. ¿Quiénes serían los mayores a menos 5? Entonces hice la recta numérica, ubico a menos 5. Y los mayores a él, ¿para dónde voy a agarrar? Si voy a agarrar hacia la izquierda de menos 5 o voy a agarrar hacia la derecha de menos 5. Entonces pensemos, ¿quiénes serían los mayores a menos 5? Si usted dijo hacia la derecha es lo correcto porque me dice que son los mayores. Entonces los mayores a él son todos estos y se va hacia el infinito. Entonces comienza desde menos 5 hasta el más infinito, pero al menos 5 no lo incluyo porque solo me dice mayores a menos 5, no me dice igual. Por lo tanto, el corchete va abierto y también esto me determina si el corchete va abierto. Ese sería el conjunto solución. Literal F, 0 es mayor o igual a x más 8. Muchas veces nos acostumbramos a ver la letra x solo en el lado izquierdo
pero es lo mismo si yo la tengo a la derecha, los mismos pasos. Mi objetivo es dejar sola X, el 8 está sumando, pasa al otro lado a restar, 0 menos 8 es menos 8, mayor o igual a X. Ahora bien, hay que leer esto y lo leemos igual de izquierda a derecha. Dice acá menos 8 mayores a X, mayores o iguales. Entonces, pero también nosotros lo podemos leer desde aquí para acá. Entonces sería ¿quiénes? Los X menores, porque acuérdense que lo que nos interesa es los valores que va a tomar X, la incógnita, que serían los X menores o iguales a menos 8. Entonces, ¿quiénes serían los menores a menos 8? Menos 8 está aquí. ¿Para dónde voy a agarrar? ¿Para hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, los menores a menos 8 son los que van hacia la izquierda. Entonces, irían hacia acá. Por lo tanto, ¿desde dónde van a comenzar esos números? Como el menos 8 se encuentra acá, va a comenzar desde menos infinito, llegando acá. Y como es menor o igual, voy a tomar a menos 8. Por lo tanto, cuando vienen de izquierda a derecha, comienzo desde menos infinito y llego hasta el número. Por lo tanto, el corchete de menos infinito va abierto porque no tiene fin y en menos 8 iría cerrado porque tomo al menos 8. Luego el literal G tiene cierta variante que es una fracción. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando es una fracción? Igual cuando ustedes trabajaban ecuaciones fraccionarias o números fraccionarios, la idea es la misma, convertirla en entera para que no nos cueste. ¿Y cómo la convertimos en entera? Como los denominadores acá son los mismos, no tendríamos problema y decimos que el denominador común es 3. Entonces ese número 3 me va a servir para dividir y luego multiplicar. Entonces mi denominador común es 3. Por lo tanto, empiezo como aquí abajo de la X hay un 1, 3 entre 1 a 3 por X, 3X, más 3 entre 3 a 1 por 2 es 2. El signo 3 entre 3 a 1 por 1, 1. Y ya hice mi ecuación de forma entera igual que las otras. Siempre que tengamos una fracción debo de convertirlas en entero. Ahora bien, ese denominador debe pasar por toda la desigualdad. Y es lo que hemos estado haciendo. Ahora queremos dejar sola X y tenga mucho cuidado en eso. Queremos dejar sola X, pero la X está con 3X. Y está un 2, un más 2. Primero quito los que están sumando, restando. No le vaya a quitar este 3 porque este 3 está multiplicando y ese va a ser de último. Primero el que está sumando, restando. Entonces le quitamos este 2 y este 2 está sumando, pasa a restar. Nos quedó 3X. 1 menos 2 es menos 1. Pero como mi objetivo es dejar solo el valor de X, aquí tengo un 3 y este 3 está multiplicando porque observen que no tiene signo. Entonces al otro lado, ¿qué operación es la contraria a multiplicar? Es dividir. Paso a dividir a 3 y esto menos 1/3 me quedaría en decimal y por lo tanto mejor lo dejo solo indicado. Cuando ya tengo esto lo leo y digo X es menor que menos 1/3. ¿Y dónde estaría menos 1/3? Estaría entre 0 y digamos entre 0 y 1, pero un poquito más de 0 y en los negativos, digamos estaría acá. Entonces la pregunta es, los X menores a menos 3, ¿quiénes serían los menores? Los que van hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? Serían los menores, todos los que vienen aquí del menos infinito, por eso está aquí el menos infinito, y llega hasta menos 1/3, pero el menos 1/3 no lo voy a tomar porque no me dice igual. Entonces queda corchete abierto y llegando hasta menos 1/3. Esos serían los elementos que ustedes deben de tomar en cuenta, igual estos. Los que no tienen chequecitos rojos son los que ustedes van a resolver. Claro que en la libreta deben de estar todos los que yo resolví más los que ustedes van a resolver. Ahora vamos a la parte del siguiente tema, que lo que trae son ciertas variantes, estas desigualdades, sino que el objetivo es el mismo, dejar sola X.
Vamos a resolver el literal A, 2x menor o igual a 6. Entonces, como yo quiero dejar sola x, entonces este 2 está multiplicando, pasaría a dividir. Y luego este 6 solo lo bajo porque quien pasa a dividir es 2 porque está multiplicando. Luego divido, 6 entre 2 me da 3. Entonces vuelvo a leer, si se fijan casi estoy haciendo lo mismo, vuelvo a leer los x menores o iguales a 3, ubico en mi recta numérica, aquí está 3, y ahora usted se pregunta, ¿quiénes son los menores a 3? Son los que van para el lado izquierdo, por lo tanto empezamos desde menos infinito hasta 3, y voy a tomar en cuenta 3, sí, porque me dice menores o iguales, entonces va incluido 3, por lo tanto en 3 va el corchete cerrado. Si ustedes se fijan aquí, cuando se multiplica por un número positivo, entonces vayan fijándose en eso, que esa es la diferencia con lo que acabamos de hacer. Ahora aquí estoy multiplicando por un número negativo. Cuando ustedes tienen acá el número que acompaña a la X es negativo, entonces se va a invertir la desigualdad. Como iba abierto hacia la izquierda, entonces va a ir hoy abierto hacia la derecha. Ustedes solo lo giran. Entonces yo quiero dejar sola X, el menos 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda menos entre menos más, 33 entre 3 es a 11. Y si ustedes se fijan, ya aquí cuando pasé a multiplicar el menos 3, invierto el signo. Eso es lo que ustedes tienen que estar muy pendientes, que si multiplico por un número negativo, la desigualdad se va a invertir. Luego que ya tenemos esto, lo leemos, los x menores a 11, ubico a 11, ¿y quiénes serían los menores a 11? Vamos a ver, vamos a agarrar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quiénes serían los menores a 11? Los que van hacia la izquierda, por lo tanto, viene desde menos infinito y llega hasta el 11, y el 11 va a ir corchete abierto, cerrado. Va a ir corchete abierto primero por este signo y segundo no toma al 11. Solamente cuando toma el número va cerrado. Literal E, menos 8x mayor a 0. Entonces quiero dejar sola X, quito al menos 8 y estoy multiplicando por un signo negativo, pero observemos acá que nos dice que X mayores o iguales a 0. Entonces, como ya multipliqué, estoy multiplicando por un número negativo, invierto el signo y 0 entre menos 8 es 0. Entonces, aquí no se nos olvide que si multiplico por un número negativo, la desigualdad se invierte. 0 menos 0 entre menos 8 es 0. Luego leemos esto y nos dice x menores a 0. Y el 0 está aquí. ¿Quiénes serían los menores a él? Los que van al lado izquierdo. Por lo tanto, el conjunto solución sería desde menos infinito hasta 0. ¿Y voy a tomar a 0? Sí. ¿Verdad? Aquí lo incluye, que debe ser menor o igual a 0. El literal K lo he hecho porque es una fracción. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo que vamos a trabajar cuando hay fracciones? Convertirlas en enteros para que no nos cueste. Ahora el problema es que los denominadores son diferentes. Entonces hago esto. Mitad de 2 es 1, 3 no tiene mitad, solo lo bajo. Tercera, 1 y acá solo bajo. Luego multiplico a ellos 2, 3 por 2 es 6. Este 6 es el denominador común. Y este 6 me va a servir para ir dividiendo toda la desigualdad. 6 entre 2 a 3 por 5, 15x. Menor o igual, luego 6 entre 3 a 2 por 5, 10. Y este 10 que nos aparece aquí. Entonces eso siempre lo vamos a hacer cuando nos dé una fracción, es convertirla en entera. Como 15 lo debo de quitar y está multiplicando, pasaría a dividir. Más entre menos, menos. 10 entre 15 no se puede dividir exactamente, por lo tanto lo simplifico. Quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3, por lo tanto la respuesta sería menos 2 tercios. Luego que ya tengo eso, ya veo quiénes son los que cumplen esa condición y me dice los x menores o iguales a menos 3. Dividan ustedes ahí en su calculadora cuánto equivale a menos 2 tercios y van a ver que queda acá entre 1 y 0. Entonces, como entre menos 1 y 0 sería, ¿verdad? Aquí este 1 es negativo.
Entonces sería entre menos 1 y 0. Entonces, los X menores a menos 2/3. ¿Quiénes serían los menores a él? Todos los que vienen desde acá, desde la izquierda, todos ellos. Entonces viene desde menos infinito hasta 2/3. Entonces, ¿incluiría 2/3? Sí, porque me dice menor o igual. Entonces el corchete va cerrado, incluye a menos 2/3. Esos serían, y ustedes resuelven los ejercicios que no tienen chequecito. Los ejercicios están bien fáciles para poderlos hacer rapidito y no tienen mayores complicaciones. Por lo tanto, tomen en cuenta todo lo que yo he ido explicando para que ustedes pues se les facilite y no olviden ver primero el video de la clase y luego el video donde va la solución de los ejercicios. Ahora también ir haciéndolo diariamente para que no se nos acumulen muchos ejercicios para el viernes.